a, a esta segunda sesión de este semillero internacional de investigaciones interdisciplinarias del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos muy felices por contar el día de hoy con la presencia de María María García. Ya voy a contar un poquito sobre ella en unos minutos, pero bueno, quiero agradecer a todas, todos, todes por conectarse, por acompañarnos en este módulo sobre prácticas curatoriales, ¿no? En realidad como tratando de hacer una reflexión crítica en relación a este campo, el campo curatorial latinoamericano, que requiere como justamente de bastante atención, ¿no? Desde distintos puntos de Latinoamérica, porque tenemos como una gran responsabilidad, ¿no? Desde el lugar que tenemos en estos espacios institucionalizados de arte. Así que bueno, quería comentar un poquito sobre el espíritu que tiene este semillero, ¿no? Justamente es tratar de abordar distintas problemáticas, distintos campos, distintas exposiciones, temas, conceptos, tópicos, etcétera, desde distintas disciplinas, para tratar de ir construyendo de forma colectiva nuevos saberes, nuevos conocimientos, pero sobre todo es un espacio abierto al diálogo, ¿no? Que podamos ir sembrando también distintas inquietudes, cuestionamientos, distintas reflexiones, ¿no? En torno a distintos temas. En este caso es sobre el tema que nos viene a presentar María María García, que es la curadora del Malva, y su conferencia, ahora ella nos la va a presentar, pero antes quiero darle la más cordial bienvenida, agradecerle muchísimo su participación, su tiempo para estar hoy con nosotros en el semillero. Buenos días, Amalia. Hola, ¿cómo estás? Podés decirme Marita si querés, ¿eh? O sea, yo como... Perfecto, entonces te digo Marita. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, les cuento un poquito sobre Marita. Ella es curadora en jefe de Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Ella es doctora y licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también es profesora de pintura por la UNA. Es especialista en arte moderno latinoamericano, redes culturales, comparativismo y arte abstracto en Argentina y Brasil. Es docente en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora independiente de CONICET, actualmente en licencia. Ella es autora, entre otros libros, de El arte abstracto, Intercambios culturales entre Argentina y Brasil, siglo XXI-2011, traducido como Abstract Crossing, Cultural Exchange Between Argentina and Brazil, por la Universidad de California. Esto en el 2019. En el 2019 fue curadora asesora de la exposición Sur Moderno, Journeys of Abstraction, de Patricia Phelps de Cisneros, organizada por Inés Katzenstein en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y en el 2021 co-curó junto con Marcelo Pacheco y Javier Villa Alberto Greco Qué grande sos, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Creo que lo dije mal, ¿no? Eh, Corregime, Marita. No, está bien, Alberto Greco, qué grande sos en el Museo de Arte Moderno de Ah, Buenos Aires. ok, perfecto. Bueno, te damos entonces la bienvenida, te cedo la palabra y muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Eva. Bueno, muchas gracias a todos los que, o todes, los que se estén sumando a esta conversación. Bueno, mi idea es compartirles una curaduría que hice aquí en Malva, la curaduría de la colección,
que le titulamos Tercer Ojo. Así que, si les parece, voy a compartir la pantalla, así podemos empezar hablando de esta muestra. Bueno, como les contaba, les hago una breve introducción. Malva es un museo de arte latinoamericano, es un museo sito en Buenos Aires. Es un museo privado, obviamente con acceso público, fue fundado por Eduardo Costantini en el año 2001, por ende el museo ya tiene 23 años de existencia, y bueno, digamos, el core de la colección está sostenido desde la idea de arte latinoamericano, por eso, digamos, en algún sentido es algo bastante excepcional dentro de los conjuntos de museos de la región, tanto en relación a su colección y así también como este núcleo, este recorte particular, ¿no? Bueno, ahora les estoy mostrando un poco las plantas del museo. La exposición toma toda la sala de colección y también una sala que en general tenemos dedicada a exposiciones temporarias, pero que en este caso también se ha sumado a esta curaduría de la exposición que se llama Tercer Ojo, Colección Costantini en Malva. Un poco, bueno, contarles, acá estamos viendo algunos desarrollos del catálogo, contarles que, bueno, la exposición la inauguramos en agosto del 2022, fue realizada junto con el equipo de curaduría y el equipo también o sea, tuve también el consejo, ¿no? El advisor del Comité de Programación de Malva. Y también hemos trabajado con profesionales externos, por ejemplo, en el caso de la museografía. Bueno, la colección en este sentido, esto es un remontaje que atañe no solo a la colección de Malva, sino también a la colección de su fundador, Eduardo Costantini, digamos, a su colección particular, ¿no? Digamos, él en 2001, cuando inicia el museo, que hace la donación del predio y del edificio, también hace una donación de 250 obras. Hoy el patrimonio del museo asciende a 700, pero digamos, luego de ese primer momento y de esa primera donación inicial, con piezas clave como por ejemplo Avaporú de Tarsila Amaral, él inicia su nueva colección privada, digamos, particular, y en esta coyuntura nosotros lo que hicimos fue trabajar con las dos colecciones. Digamos, es un diálogo entre estas dos colecciones. Entonces, bueno, un poco contarles que, digamos, como todo trabajo de investigación, también el trabajo curatorial exige, ¿no? También una revisión acerca de cómo se trataron estas piezas, cómo se las concebió, cómo se las conceptualizó en otros momentos. Por ende, yo les estoy mostrando ahora algunos montajes anteriores que se realizaron y que fueron, digamos, estudiados para poder trabajar en esto. Digamos así que, como les comentaba, este relato o este concepto de arte latinoamericano que maneja el museo es un relato canónico del arte latinoamericano que coincide en algún sentido con el boom del mercado del arte latinoamericano en los años 90 y que en este sentido hace énfasis en algunos países, el caso de Argentina, México y Brasil, y en figuras clave también en sus momentos consagrados, ¿no? Digamos, en sus momentos más consagrados por la historiografía tradicional. En este sentido, es la primera vez que se exhiben las dos colecciones en la misma cantidad de piezas, ¿no? Son alrededor de 220 piezas, tenemos 110 y 110 de ambas colecciones, ¿no? Repito, de la colección de Malva, propiedad del museo y de la Fundación Malva, y por otro lado, de su fundador Eduardo Costantini. Bueno, un poco el título de la exposición obviamente alude a lo que, bueno, nosotros tomamos como una de las piezas más destacadas de la exposición, que es Diego y yo de Frida Kahlo, pero también nos permitía pensar algunas metáforas en relación al tercer ojo, a la visión intuitiva, ¿no? A la percepción aguda que se pone en juego en todo proceso creativo. En este sentido, el planteo de Tercer Ojo, como les comentaba, luego de haber hecho un análisis detallado sobre cómo se había montado la colección bajo otras direcciones,
En este momento para nosotros era importante poder replantear, digamos, un sistema que había sido muy utilizado en Malva, que tenía que ver con el recorte cronológico. Entonces, en este sentido, la curaduría de Tercer Ojo no plantea ni un recorte ni cronológico ni geográfico, sino que se ordena a partir de dos ideas centrales que son habitar y transformar, ¿no? Y estos dos verbos, digamos así, sirven como anclaje general, como conceptualización general para los ejes que nosotros buscábamos plantear. En este sentido, la curaduría, bueno, digamos, hace lugar, atiende, ¿no? Está en sintonía con algunas de las preocupaciones más fuertes que atravesamos como sociedades, en este sentido la sustentabilidad del planeta, las demandas sociales, los diversos modos de subjetividad y autorrepresentación, integrando también al arte indígena contemporáneo y a las comunidades afrodescendientes. En este sentido, estas agrupaciones, ahora lo voy a ir mostrando, pero las agrupaciones que planteamos para las piezas tienen que ver con abordajes temáticos, con procesos materiales y formales, con modos de transformación del dispositivo artístico a lo largo de su historia y también con estrategias instalativas. Para mí también lo interesante es que este trabajo tiene anclajes en mi propio trabajo académico, ya que, bueno, digamos, pone en juego la cuestión de la perspectiva comparativista, ¿no? Que es, bueno, uno de los temas que he más desarrollado desde también mi posicionamiento, digamos, desde mi rol en la Academia de Historia del Arte. En este sentido, la comparación era una herramienta atractiva, ¿no? Que servía no solo para pensar estos procesos históricos, sino también para reflexionar sobre el recorrido de exposición. Entonces, digamos, así como el análisis comparativo en términos académicos, digamos, permite trazar mapas de lectura, ¿no? Que, por ejemplo, hablen a una trama regional o global, la comparación se ponía directamente en juego en un recorrido corporal por la sala, ¿no? Digamos, no es mi idea en este sentido reflexionar específicamente a la acción, digamos, sobre cómo es la comparación como metodología de investigación académica y cómo funciona la comparación en términos de praxis curatorial. Sí me interesaba, digamos, poner en juego y, digamos, y creo que mi propio abordaje me llevaba también a entender el aspecto comparativo como uno de los modos que nos permitía ordenar o reordenar estas piezas en la sala. Bueno, estos ejes, ¿no? Habitar y transformar en sus sucesivas puntualizaciones que ahora vamos a ver, funcionan sí como herramientas relacionales, ¿no? Como herramientas comparativas para desplegar las colecciones. Un segundito, voy a tratar de... no, como está sonando el mail. Y por otro lado, ustedes van a ver cómo la repetición del vocablo, habitar o transformar en sus sucesivas puntualizaciones, tiene como fin en este sentido dar solidez conceptual al planteo, ¿no? Generando en este sentido lecturas que proponen distintos grados de accesibilidad, también atendiendo a los diferentes públicos que recibe el museo. O sea, digamos, hay recorridos que resultan, digamos, más accesibles, pero que el mismo recorrido, digamos, tiene su grado de complejidad que se puede ir ampliando en función de la interrogación que el público o el espectador haga de, bueno, digamos, de ese desarrollo, de ese núcleo, de ese concepto. También, bueno, se trabaja obviamente con vitrinas y con textos de sala que también colaboran a darle densidad a alguno de estos abordajes. Bueno, entonces esta es la primera sala cuando se ingresa digamos, este es el primer núcleo, digamos, de cuando se ingrese a la sala, que trabaja con la idea de habitar el límite, ¿no? Digamos, un poco desde esta obra de María Martins, una obra de una artista brasileña que se llama Lo Imposible, desde esta idea de lo imposible salía este concepto de límite, que era el que nos permitía pensar de qué manera los artistas están trabajando con el cuestionamiento del lenguaje visual, con la atención, con las búsquedas para expandir
esas dimensiones, ¿no? Lo consensuado en torno a lo artístico. Entonces, en este sentido, el medium, ¿no? Digamos, el lenguaje de lo artístico funcionaba precisamente como este eje que nos permitía poner en escena la relación entre estas piezas. No solo el caso de María Marchins, sino, por ejemplo, la obra de atrás de un artista argentino, Jorge de la Vega, que es una pieza que se llama Rompecabezas, y en este sentido ustedes pueden ver que puede reagruparse de distintas maneras en función precisamente de un rompecabezas, o sea que rompe esta idea de la inmutabilidad de la obra plástica, o el caso de Armando Reverón, por ejemplo, ¿no? Un artista venezolano que, digamos, ya muy tempranamente está trabajando con esta idea del monocromo y cómo el monocromo se establece en sí como un límite para la pintura. O el caso de la obra de León Ferrari, un artista argentino, donde esa tensión entre la escritura y el dibujo también pone en escena, digamos, esta tensión entre los medios. O el caso, por ejemplo, de esta otra obra que vemos acá, este conjunto de esta foto, de este fotograbado de Liliana Porter, que se llama Wrinkle, arruga, y que precisamente, bueno, el artista está trabajando en una dimensión tautológica con la idea de la representación, lo presentado, ¿no? Digamos, cómo se da toda esa vinculación entre, digamos, tautológica entre lo que se presenta y lo que se representa. Bueno, pasamos a una segunda sala donde, bueno, está otra pieza también clave para el museo, que es esta obra, Vaporú de Tarsila Amaral, una obra muy querida para el museo y a su vez un atractivo clave para todo público brasileño que nos visita. Y que allí nosotros estábamos ya pensando en la idea de habitar la tierra, ¿no? También tomando de Tarsila do Amaral cuando ella habla, ¿no? Del Brasil como un infierno verde, o también cuando habla de esta propia criatura, se refiere a la Vaporú, bueno, que en tupí guaraní significa hombre que come hombre, ¿no? Digamos, está esta dimensión antropófaga que después se abre en todo este desarrollo que hace su marido, o su marido en ese momento, Osvaldo Andrade, en relación a la antropofagia. Ella misma hablaba de esta figura, ¿no? Como una figura atada con sus pesados pies y manos a la tierra, ¿no? Entonces aparecía esta dimensión de la tierra como un elemento para precisamente pensar cuestiones relativas a cómo es la mirada, y acá no me salieron los epígrafes, perdón, cómo es la mirada de los artistas respecto de ese territorio americano, ¿no? Acá estamos viendo Emilio Petoruti, Covarrubias y Vicente Dorrego Monteiro. En este segundo núcleo también indagábamos la cuestión de habitar la tierra, pero desde la perspectiva de los mitos ancestrales, ¿no? Por eso la presencia de Jules Solar, un artista de la vanguardia argentina de los años 20, que él ya tempranamente está trabajando con una panlingua, con una concepción latinoamericana abierta, donde puede pensar un lenguaje común para todos los americanos, digamos, donde también esta cuestión, digamos, por ejemplo, aparece Tlaloc, ¿no? Digamos, hay distintas personajes de la propia mitología mexicana que también está el artista tomando como para dar cuenta de este panamericanismo. O el caso, por ejemplo, bueno, este es Rubens Valentino, un artista afro-brasileño, o el caso de la obra de Jorge Eyelson, que se llama Kipu, y que también, digamos, en algún sentido, desde el lenguaje de lo contemporáneo, está retomando una antigua tradición incaica. Y en esta misma sala, para nosotros también era importante, si estábamos pensando en esta idea de habitar la tierra, que estuviese presente el arte indígena contemporáneo, que hoy también sabemos que tiene un espacio destacado en todo lo que es el circuito del arte actual. Entonces, en este caso, la obra a la derecha de Sherona Huejaquijiwi, un artista de la cuenca del Orinoco, y a la izquierda la obra de Abel Rodríguez, también un artista colombiano, que ambos, digamos, dentro, digamos, imbuidos en el aspecto comunitario, ¿no? En esta pertenencia a una sociedad indígena, digamos, atraviesan o plantean esta cuestión del inventario, ¿no? Digamos, del inventario de lo que ocurre en esa tierra, ¿no? Sus semillas, sus plantas, sus árboles, también su flora y su fauna.
Y el último núcleo de Habitar la Tierra problematizaba la cuestión del ambiente, ¿no? Fundamentalmente pensando en las piezas de Nicolás García Uriburu, eh, este artista argentino que muy tempranamente, ya en los años 60, está denunciando la polución del agua con sus hidrocromías, ¿no? Él hizo varias intervenciones en distintos canales pintando el agua, ¿no? Integrando al agua un color verde como para precisamente llamar a la atención de la polución, y este es un registro obviamente documental que el artista trabajaba para poder dar cuenta de su producción. O el caso de Ana Mendieta y Marta Minujín, que también forman parte de este núcleo, en donde la noción de cuerpo como territorio, una noción que viene de los colectivos indígenas feministas, también nos servía para poder pensar este vínculo entre el cuerpo femenino y este vínculo con la tierra, ¿no? Dos artistas que, bueno, que el caso de Ana Mendieta, que ha trabajado muchísimo con la huella, ¿no? Como con, con esta marca de lo corporal en la tierra. Bueno, pasábamos a a otra sala, perdón, ya a otro núcleo que tiene que ver con habitar la ciudad. Y allí en el habitar la ciudad, precisamente, bueno, lo ocupan las vanguardias, para también pensar esta fuerte interrelación entre el desarrollo vanguardista y la ebullición urbana, ¿no? Digamos, no tanto bueno, por la propia circulación que produce el urbano en términos de relatos intelectuales y artísticos, sino también porque de la manera en que la transformación urbana tiende a mostrar la yuxtaposición espaciotemporal, también digamos que permite esta relectura que los artistas constructivos o los artistas vanguardistas están desarrollando. En este caso estamos viendo a Antonio Berni, a Roberto Montenegro, a Torres García y a una pieza escultórica de Gonzalo Fonseca, un artista del taller Torres García. Y en la misma línea también pensábamos a los habitantes urbanos, y ahora van a ver un recorrido de 4 salas que reflexionan sobre la idea del habitante, ¿no? Como les decía, estos conceptos se repiten, ¿no? El habitar, el habitante, digamos, y en la repetición se le va dando solidez al planteo, ¿no? Se le otorga una cierta solidez conceptual al planteo, y a su vez que nos permitía esta dinámica de ir cambiando las distintas facetas de lo que vamos presentando. En este caso, los habitantes urbanos, con 2 artistas argentinos, Antonio Berni, mostrándonos, digamos, esta radicalidad de la ciudad, ¿no? El aspecto de la rubia publicitaria con un auto versus, digamos, los cordones, digamos, ¿no? Los cordones de emergencia que se van formando alrededor de las ciudades, y que con la propia materialidad con la que trabaja el artista, o que trabajaba, esto es una pieza de los años 60, digamos, ya se daba cuenta de esta fuerte radicalidad de la vivencia urbana y de los habitantes urbanos. Y otra pieza de Jorge de la Vega, también un poco en la misma atmósfera 60s, pero digamos como abriendo a otras líneas vinculadas con la lisergia, el placer, eh, bueno, etcétera. Bueno, y ahora pasábamos a otra sala que un poco el planteo aquí eran los habitantes en tránsito, ¿no? Un poco era explorar la cuestión del tránsito humano, de los exilios, precisamente en artistas que, bueno, que nos permitían, en artistas y personajes que nos permitían explorar esta idea de los tránsitos humanos, sobre todo a lo largo del siglo XX, considerando desde la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. El caso del retrato de Rivera, Ramón Gómez de la Serna, poeta español que se exilia en Buenos Aires durante la Guerra Civil Española en el año 36, o 2 retratos en las esquinas de Berta Singerman, una declamadora rusa que se instala en la Argentina también a comienzos del siglo XX, precisamente por la Primera Guerra Mundial, o el caso de Alice Ragón, una hermosa pieza que también bueno, nos da cuenta de este tránsito surrealista europeo, ¿no? En territorio mexicano. Bueno, y en esta otra sala de habitantes, ahora acá reflexionábamos sobre los habitantes afrodescendientes, y la idea de esta sala tenía que ver precisamente con poder establecer una contraposición entre
lo que, digamos así, entre la mirada moderna, ¿no? La mirada este es Pedro Figari, un artista uruguayo que está, digamos, en algún sentido retratando, dando cuenta de este Montevideo, de este Montevideo afrodescendiente, ¿no? Y entonces el candombe, las distintas prácticas de estas comunidades, versus, y esta es una obra, perdón, también de Emiliano di Cavalcanti, versus un abordaje de la diáspora desde los artistas contemporáneos, donde claramente vemos, bueno, digamos, desde este aspecto, si se quiere, más pintoresquista, a una mirada netamente crítica, en el caso, por ejemplo, de Rosana Paulino, una artista brasileña que acá Malva tiene dos piezas excepcionales, que bueno, una tiene que ver precisamente con los cuestionamientos que ella realiza de la ciencia, eh, precisamente de la ciencia, digamos, en este cuestionamiento de la ciencia, precisamente en relación a sus marcos conceptuales, a sus hipótesis, a sus procedimientos, y donde ven que ella está trabajando la yuxtaposición fotográfica, ¿no? También para trabajar este darwinismo, ¿no? Que también le da un anclaje claramente racista al aspecto científico. Y, por ejemplo, esta otra obra de Aline Mota, otra artista brasileña, que reflexiona en torno a la diáspora y a sus propios recorridos personales, y bueno, la obra del cubano José Bedia Valdés, también una pieza de las primeras, digamos, de las primeras obras que llegaron a Malva. Bueno, y ahora un poco en este recorrido, como les comentaba, ya hicimos, acá vemos la pieza de Rosana Paulino, digamos, ya terminamos este recorrido del habitar, y ahora volvemos a este centro, ¿no? Que tenía que ver con habitar el límite, como les comenté, para enfrentarnos a una segunda área de la exposición que tiene que ver con transformar, ¿no? Y el transformar, precisamente, en este caso, nos llega a través de esta pieza, otra de las piezas más paradigmáticas del museo, que es Manifestación de Antonio Berni, una obra que el artista realiza en el año 1934 y que, digamos, bueno, es paradigma para el caso argentino, para pensar precisamente no solo la avenida de Siqueiros en el año 33 y las conversaciones y relaciones que el artista mexicano trae al ámbito rioplatense, ¿no? Porque él también va a Uruguay, y bueno, vemos cómo precisamente también en esta vinculación con Berni, donde se pinta, por ejemplo, una sala particular de la casa de Natalio Botana, donde ellos realizan ejercicio plástico. No sé si vinieron a Buenos Aires, pero digamos, se puede visitar ese trabajo colectivo que realizan Berni junto a otros artistas argentinos y siqueiros, pero donde sí vemos claramente, bueno, digamos, cuestiones, el trabajo con las fotografías, por ejemplo, ¿no? Que acá tenemos una vitrina que da cuenta del estudio material que hemos desarrollado sobre esta obra, y donde vemos también, bueno, el trabajo fotográfico que también el propio Berni realizaba, tanto de tomas propias como imágenes de los diarios para reconstruir la figura, el uso de de la proyección, ¿no? Como una herramienta también para trabajar la obra, digamos, y también la cuestión técnica en torno al trabajo con la propia materialidad. Este es un temple, que es un temple hecho con cola de conejo, digamos, que también le da una cierta particularidad en relación con la tradicional técnica del temple. Y esta pieza a nosotros nos parecía interesante en esta vinculación, como les contaba, donde nosotros vemos que estos abordajes más temáticos o vinculados con aspectos de la corporalidad de la obra, se relacionaba con esta obra de este artista colombiano, José Alejandro Restrepo, que se llama Dar la cara y tiene que ver con la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Pero a nosotros nos interesaba particularmente también, no solo, digamos, reunir estas luchas sociales y poner en relación estas luchas sociales en distintos momentos, sino también trabajar con esta noción de los cuerpos en lucha, ¿no? Que aparece con claridad, digamos, bueno, podríamos decir, este río de caras, que es manifestación, frente precisamente a la obra de José Alejandro Restrepo, donde se da una sucesión constante de fotografías de estos paramilitares desmovilizados, que nos permitía también trazar estas vinculaciones, si se quiere, visuales, entre lo que nos daba esta pieza moderna y
esta producción de este artista contemporáneo. Bueno, en esta segunda sala también seguimos tematizando la cuestión de transformar lo social, pero ahora más anclado en los años 60 y donde estas caras, que antes eran las caras, digamos, de una masa, ¿no? De una población en lucha, ahora es una cara de un ícono, ¿no? Que es la figura del Che Guevara en, bueno, dos pinturas de Claudio Tozzi, un artista brasileño, también se suma una fotografía del Che muerto de Freddy Alborta, y distintas obras, como estamos viendo acá, una obra de Rubens Herchmann y de Antonio Díaz, dos artistas brasileños del periodo de, podríamos decir, la neofiguración brasileña, ¿no? De los años 60. Y también aparece por acá, no sé si la llegan a ver, la obra de Oscar Muñoz, editor solitario, pero donde en toda esta, digamos, en esta sala seguíamos tematizando la cuestión de lo social desde distintas perspectivas y a su vez como con núcleos solidarios, en el sentido de que, bueno, digamos, los años 30, en relación también con el arte contemporáneo, o estos años 60 brasileños, ¿no? Porque, digamos, la mayoría de los artistas son brasileños, salvo el caso de Oscar Muñoz. Y en la siguiente sala, que también continuaba tematizando la cuestión de transformar lo social, nos anclábamos en otra figura vinculada a otro, digamos, estos íconos o estos héroes, ¿no? Así como en la anterior era el Che Guevara, en este caso es la figura de Tupac Amaru, que aparece tanto en estos afiches de Jesús Ruiz Durán, como así también en esta relación que establece con esta obra de Fernando Bryce, en donde el propio Tupac Amaru, si ustedes lo pueden ver, aparece no solo representado, digamos, en su suplicio, ¿no? Digamos, muy a la manera de cómo trabaja Bryce también en la cultura visual, ¿no? Digamos, tapas de revistas, billetes, crucigramas, digamos, ¿no? En esta ampliación de la visualidad, ya no solo a las disciplinas artísticas, sino a una pluralidad de elementos visuales, y donde ustedes pueden ver sobre la izquierda cómo él está trabajando directamente, casi como, digamos, como una cita, la iconografía de Jesús Ruiz Durán en su propia obra, en su propio políptico. Bueno, y acá sí abandonábamos ya estas tres galerías de transformar lo social para empezar a pensar en este núcleo que se llama transformar la realidad. Y un poco el objetivo de este núcleo tenía que ver también con algunos aspectos que yo desarrollo desde lo académico, que tenían que ver con poder pensar tanto al surrealismo como a la abstracción, no como fenómenos separados y contrapuestos, sino como dos movimientos de vanguardias cuyo objetivo escatológico, si se quiere, tenía que ver con transformar la realidad, aunque ambos lo pensaran desde puntos de vista bien diferentes, como podría ser la liberación del inconsciente o, digamos, un abordaje más analítico e intelectual, digamos que este objetivo último era coincidente. Entonces, también se analizaban cómo algunos recursos formales, como por ejemplo la utilización de la grilla, ¿no? De la retícula, servían de andamiaje para la construcción de la imagen en artistas de ambos movimientos, ¿no? En este caso, un artista surrealista, Juan Valleplanas, un artista español exiliado, el caso de estas piezas de Geraldo de Barros, o la propia Greta Stern, ¿no? Y acá nuevamente la retícula en la obra de Elio Itizica, o, digamos, algunos aspectos de estas cruces que se van moviendo desde Antonio Aberni a Carmen Herrera. Bueno, y esta es la siguiente sala, que ya acá se abordaba la cuestión de transformar el dispositivo. También vamos a atravesar varias salas en relación a este tema. Transformar el dispositivo es una sala que me gustó particularmente cómo quedó, que tenía que ver con precisamente pensar cómo a partir de los años 40, con la terminación de la Segunda Guerra, también hay un cuestionamiento del propio objeto
como dispositivo, ¿no? Que ya no es la pintura y la escultura, sino que son objetos que cuelgan de las paredes, perdón, objetos que cuelgan del techo, objetos que están pensados para su manipulación, como el caso de los bichos de Ligia Clark, objetos en los que se incorporan materiales abyectos, también como el caso de este tronco, también obra de Ligia Clark, y donde nos permitía precisamente pensar en estas transformaciones del dispositivo que se iban dando, digamos, en distintos artistas y en distintos contextos a partir de la Segunda Guerra. Acá también vemos estas tres obras de Matías Geritz, en donde, digamos, esta perforación del soporte, ¿no? Digamos, esta agresión directamente con el soporte, bueno, digamos, también daba cuenta de una transformación del plano hacia una dimensión del objeto en tanto, una dimensión objetual, digamos, en tanto su inscripción en el espacio, ¿no? Digamos, ya abandonamos ese plano modernista para pensar en un objeto que precisamente en tanto objeto ocupa una dimensión que ya no es una dimensión planimétrica, sino que tiene otro tipo de corporalidad y también de materialidad. Bueno, estas son algunas vistas, como para que ustedes, acá hay como, si les interesa puedo mencionar los nombres, ya había comentado que estaban, perdón, bueno, Sant'Antonin, Gego, nuevamente León Ferrari, bueno, Ligia Clark, Ennio Iommi, Tomás Saraceno, bueno, Ligia Pape, algunos otros artistas argentinos como el caso de Ari Brisi, o Carmelo Ardenquín y Giula Kosice. Bueno, acá un poco es nuevamente esta vista general. Y aquí sí ya nos introducíamos en otro núcleo también que tiene que ver con transformar el dispositivo, que es este planteo en relación al arte cinético, ¿no? Digamos, cómo ya, digamos, en este objeto al que se le introduce luces, movimiento, motores, agua, ¿no? En el caso agua, en el caso de Giula Kosice, bueno, ya nos está planteando una fuerte transformación, ¿no? Digamos, de ser objetos estáticos a, digamos, interpelar nuestra percepción a partir del movimiento y de la luminosidad. Y en esta misma línea de transformar el dispositivo, aparecía un elemento que tiene que ver con este recorte, con el marco recortado, ¿no? Son estas piezas que abandonan su estructura ortogonal, digamos así, para recortar el marco en función de lo que dicta, si se quiere, la pintura o en la propia composición de la obra, que es una estructura muy típica en la órbita rioplatense, muy cara para la órbita rioplatense, donde muchos artistas de nuestra vanguardias de los años 40, digamos, desde Torres García hasta el grupo Madí, digamos, han trabajado muy prolíficamente en relación a este dispositivo, y la idea era poderlo poner en relación con piezas de arte contemporáneo, o sea, a un momento que ha sido muy delimitado en términos históricos, poder abrirlo, por ejemplo, a investigaciones como acá tenemos esta pieza de la derecha, que es de Lucio Dor, o el caso, por ejemplo, de Fernanda Laguna o Jorge Gumier-Mayer, artistas que continúan en algún sentido esta idea del recorte y del marco, pero atravesado, por supuesto, por nuevas problemáticas, como puede ser la problemática queer, digamos, lo artesanal, digamos, distintas cuestiones que ya trae el arte contemporáneo y que se deslinda de algunas preocupaciones más modernas, pero donde nos permitía abrir, digamos, este dispositivo a una lectura más amplia en relación al arte argentino. Bueno, acá tenemos una pieza de Beatriz González, la artista colombiana, que bueno, que acompaña, se llama Decoración de Interiores, y acompaña, digamos, un poco estos pasajes que se dan entre esta primera sala y esta segunda sala, que como les decía, en realidad es una sala de exposiciones temporarias, pero para este montaje en particular de Tercer Ojo, dada la envergadura de las piezas, decidimos, digamos, incorporarlo a, digamos, se daba este recorrido hacia esta otra nueva sala. Bueno, pasábamos también por otra sala para llegar
a Diego y yo, que está acompañado, a Diego y yo, perdón, a Diego y yo, y a Autorretrato con Chango y Loro. Autorretrato con Chango y Loro es patrimonio de Malva, es una pieza de las donadas, como les contaba, en el año 2001, y Diego y yo es una adquisición más reciente de parte de, digamos, de Costantini como coleccionista particular. Y en este caso un recorrido de fotografías de la vida de Frida Kahlo, algunas cartas, digamos, alguna memorabilia que pertenecieron, el archivo perteneció a Raquel Tibol, que bueno, ustedes sabrán más que yo, pero bueno, ella era una crítica argentina, ¿no? Que lo conoce a Rivera en Chile en el año 52, y a partir de ese momento se va a vivir a México y bueno, va a convertirse, entiendo, en una de las primeras biógrafas de Frida Kahlo. Y entonces, luego que abandonamos esa pequeña sala, en realidad que nuclea a estas dos piezas de Kahlo, junto con este archivo que es más amplio, ¿no? Digamos, pero yo hice una selección como para mostrarles acá, nos entramos a esta última sala que tiene que ver con transformar el cuerpo, ¿no? Entonces, acá se pone en escena, en esta primera sala, la cuestión de lo femenino entendido también desde la contraposición entre la mirada, si se quiere, más tradicional y conservadora de la mujer como modelo, en piezas, por ejemplo, de Víctor Brecheret, que son las dos esculturas que estamos viendo acá, o, por ejemplo, en estas otras obras de Emilio Petoruti, Spilimbergo o Alfredo Butero, donde nuevamente lo que se está poniendo en juego tiene que ver con esta dimensión de la mujer como musa, ¿no? Como una idea más tradicional, para llegar también a esta contraposición o a este abordaje más contemporáneo, crítico y feminista que hacen tanto Maris Bustamante como Mónica Mayer precisamente en relación a pensar lo femenino y a pensar, digamos, todo el movimiento feminista con estas dos piezas, ¿no? El pene como instrumento de trabajo y lo normal, que también forman parte de esta misma sala, ¿no? Digamos, no tengo el display acá, pero digamos, acompaña junto con estas otras piezas, aparecen estas dos de los otros lados. Bueno, después en esta otra sala también tiene que ver con transformar el cuerpo, pero acá la dimensión es más interespecista, si se quiere. Acá tenemos los dos Wilfredo Lam, nuevamente uno de la colección de Malva y otro de la colección Costantini, donde justamente esta dimensión que hoy se está trabajando tanto y que estamos también tan atravesados para pensar, digamos, los límites del humano, ¿no? Y una comunión mucho más fuerte con el ambiente y con los otros seres que pueblan nuestro ambiente, nos permitía pensar esta transformación del cuerpo que se da, por ejemplo, en el caso del Lam, en estas figuras, ¿no? En estos orillás, en estas figuras que vienen de la propia tradición de las religiones afro en América, para pensarlos en relación, por ejemplo, a piezas de los años 60, como es nuevamente Jorge de la Vega, una obra de los años 60, donde acá aparece lo monstruoso, ¿no? Como otra dimensión también a atender en relación al propio pensamiento del humano, y Emilio Renart, Liliana Maresca, digamos, otras pistas que nos permitían precisamente estar reflexionando sobre la interespecie o, digamos, justamente traer a un debate contemporáneo aspectos de estas producciones. Bueno, ahora sí ya prácticamente estamos terminando. En esta sala lo que se trabajaba tenía que ver con digamos, el cuerpo en esta dimensión del trabajo sexual. Estamos viendo dos piezas de Antonio Berni y una pieza de Teresa Margolles, perdón, donde justamente la dimensión del trabajo sexual, ¿no? Digamos, desde estas señoras en Ciudad Juárez, digamos, esta serie de fotografías que hace Margolles sobre la destrucción de sus espacios de trabajo, ¿no? Las boats en Ciudad Juárez, o el propio Antonio Berni en los años 30 y en los años 60, con estas figuras, o bueno, prácticamente su conocida Ramona, ¿no? Que es esta figura que él trabaja como de esta prostituta, ¿no? Que le va entablando distintos tipos de historias.
Y nuevamente otro trabajo de Liliana Maresca, una artista argentina, donde también, digamos, la cuestión del erotismo y del trabajo sexual también forma parte en esta obra, bueno, Espacio Disponible, ¿no? Apto Todo Destino, Liliana Maresca, digamos, estaba claramente aludiendo a estos aspectos. Y ahora sí, la última sala tiene que ver con la transformación del cuerpo, pero es en el anclaje del deseo de ser otro. Entonces, precisamente donde se tematiza toda esta cuestión de el travestismo, ¿no? De la transformación corporal. Acá estamos viendo una pieza de Marcia Schwartz, una artista argentina, y este dúo de las yeguas del apocalipsis, ¿no? Que vuelven, digamos, a poner en escena a las dos Fridas, pero a través de pensar, por ejemplo, el HIV, ¿no? Como una epidemia también de nuestra época. Y en este caso también para poder darle un anclaje histórico, como para pensar también de una manera más abierta la transformación o el deseo de ser otro, ¿no? Esta transformación de lo corporal, la figura de un artista uruguayo, Carlos Federico Sáez, una obra del 1900, él muere muy tempranamente, en 1901, pero que se acompañaba y que se le daba, digamos, anclaje a la figura de Sáez en esta sala, a partir de la introducción de este conjunto de fotografías, en donde se lo ve a él en esta bohemia romana, finesecular, en donde precisamente los disfraces, acá lo vemos disfrazado de Sara Berard, que había sido una de las actrices, digamos, más mundialmente conocidas en el siglo XIX, o disfrazado de Baco, o en sus propios ateliers, digamos, plagados de boatos, boas, sombreros, digamos, distintos elementos, y donde en todas las fotografías los vemos a este artista decimonónico muy claramente entendiendo la dimensión performática de la fotografía. Entonces, un poco desde ese lugar era darle una apertura, si se quiere, transhistórica o más plural también a este fenómeno del travestismo. Acá tenemos precisamente a Carlos Federico Sáenz disfrazado de Sara Berard. Esta es la actriz que les digo que fue universalmente conocida, o el caso de él disfrazado de Baco. Y bueno, y para cerrar, sí contarles también que en el marco de esta exposición, que bueno, como les decía, inauguró el año pasado, este año desarrollamos un curso anual, que fue, bueno, realmente muy lindo, que se convocaron a distintos profesores e intelectuales eh, de la Argentina, porque fue un curso presencial, y en el cual, digamos, convocamos a estos 32 docentes para hacer un curso anual de 8 módulos, en el cual invitábamos precisamente, bueno, a ampliar, a ahondar en distintas perspectivas que nos proponía la exposición, ¿no? Digamos, la idea era poder expandir un poco ese conocimiento que la muestra nucleaba, y también abrirlo precisamente a la mirada de los colegas, que bueno, fue algo muy gratificante, porque precisamente poder conversar y escuchar y reflexionar acerca de lo realizado, digamos, con la lectura de los colegas es realmente siempre un privilegio. Así que bueno, espero que les haya gustado, y bueno, quedo atenta si quieren que sigamos conversando o haciendo algunas más preguntas. Muchísimas gracias, Marita. Súper interesante todo lo que nos presentaste. Quería contarte que yo tuve la oportunidad de ver en el Malva la colección Verbo América, ¿no? Que tiene algunas de estas obras también, y ahora veo como un recorrido discursivo, ¿no? Como una práctica curatorial completamente distinta, y me parece maravilloso, ¿no? Que esto de pensar de alguna manera lejos de este recorte cronológico, ¿no? Y geográfico, y pensarlo a partir de estos dos verbos tan potentes y que son tan importantes justamente para pensar el arte contemporáneo y ponerlo en diálogo con el arte de otros tiempos, ¿no? Me parece como brillante esa forma, ¿no? De construir el discurso curatorial. Así que bueno, Muchas abrimos gracias. el Eh, espacio. Sí, No, muchas gracias por el comentario, y bueno, contarte que sí, que Verbo América, digamos, fue dentro de todo este derrotero que yo fui mostrando de distintas exposiciones que se realizaron,
fue un poco el antecedente porque era de las pocas muestras que había quebrado un poco este orden cronológico o este orden geográfico que, por ejemplo, la había tenido la exposición inaugural, que ya, digamos, es más retardatario. Entonces, en este sentido, Verboamérica fue, como vos señalás, también un apoyo importante, ¿no? Para poder pensar. Lo que pasa que en este sentido, a diferencia de Verboamérica, lo que buscábamos era poder, Verboamérica fue una exposición preciosa, preciosa realmente de un gran eh, compromiso en términos de reflexión, pero a veces resultaba un poco más compleja para públicos generales, ¿no? Entonces acá hubo un énfasis en tratar de, obviamente, siempre uno tratando de, obviamente, de capitalizar la experiencia también de los colegas en relación a, bueno, a cómo ir ordenando y rumbeando. Y bueno, en este sentido, simplificar en estos dos conceptos que después se van desagregando y, como digo, bueno, van permitiendo distintos niveles de lectura, fue en algún sentido un poco el desafío, ¿no? Como intentar también que la muestra pudiese ser una muestra ágil para un público no especializado o para un público amplio y vasto, digamos, que es lo que obviamente esperamos que el museo pueda recibir. Claro, sí, 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 maravilloso. Ahora tengo algunas preguntas, pero abrimos el espacio para quien quiera hacer un comentario, una reflexión, una pregunta a Marita, aprovechando que Por supuesto, tenemos para nosotros, para por supuesto. nosotros. Adelante, Iván, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la exposición, muy interesante. Es una pregunta muy puntual en este abordaje, pues más allá de lo temporal, lo espacial de la muestra, eh, ¿cómo se eligen los temas? Es decir, pues hay un interés contemporáneo, es decir, por el cuerpo, por las transformaciones de estos ámbitos materiales, quizá también en esta contemporaneidad, pero ¿qué se deja fuera o cómo se elige exactamente qué temáticas van a ordenar la exposición? Eso es, pues yo creo que es un reto, ¿no? También que muchas veces se queda fuera en el tintero opciones que pudieron desarrollarse también. Muchas felicidades y gracias. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Y bueno, sí, como vos decís, efectivamente creo que es lo más difícil, ¿no? La posibilidad de armar como esa narrativa primera, obviamente siempre a partir del conjunto de las piezas, porque digamos, conociendo la colección, ¿no? Y a partir de más o menos conocer ese recorte y también siempre sabiendo que los museos saben que hay cosas que siempre tienen que mostrarse, porque digamos, todo museo tiene sus highlights, ¿no? Todo museo tiene sus piezas clave y nosotros las tenemos también y sabemos que, bueno, que esas son piezas que siempre trabajan en algún sentido, ¿no? Que siempre están en sala. Entonces, partiendo un poco de ese conjunto de la colección, era esa construcción de esta narrativa, ¿no? Eh, que como vos bien decís, o sea, digamos, hacia un lado o hacia el otro, digamos, obviamente siempre se echa luz sobre algo y se oscurece, ¿no? Digamos, como es imposible contarlo todo. Pero bueno, un poco ese precisamente era el desafío. Por supuesto que el análisis de curadurías anteriores siempre es, como en toda investigación, digamos, el estado de la cuestión es clave, ¿no? Para iniciar cualquier tipo de investigación y en este sentido, obviamente, poder capitalizar ese trabajo, esa investigación ya realizada. Y bueno, y un poco el desafío de poder darle una narrativa que, como decía, pudiese desplegar distintos niveles de lectura, ¿no? Entonces, por eso, en algún sentido, la simplificación en función de estos dos verbos, que también como señalaba Eva, ¿no? El verbo transformar es un verbo también muy que atañe a la producción moderna, mientras que el verbo habitar es un verbo que nos interpela desde lo contemporáneo, ¿no? Un poco trabajando con esos dos ejes, poder ir llegando bueno, por un lado, darle una riqueza conceptual a la exposición y la posibilidad también de tejer estos diversos niveles de lectura para poder abrazar públicos diversos.
No sé si contesto o era algo más específico lo que vos querías que... No, sí, sí, no, muy bien. Siempre hay una elección. A mí bueno, lo pienso desde la historia, que es mi disciplina, eh, que sería interesante, ¿no? También ver cómo estas exposiciones reflejan, como todo en la historia, una necesidad de mostrar lo que nos parece significativo, ¿no? En cierta época. Entonces, Exacto, hacer ese exacto. recorrido, quizá de los últimos 20, 30 años de exposiciones, quizá sería interesante, ¿no? Y quizá lo han hecho también desde su trabajo intelectual, en tu caso, o algún otro especialista en el museo. Y pues bueno, eso era mi inquietud, cómo cada época refleja o necesitamos darle cierto sentido desde la imagen, obviamente, y desde La lo narrativa. conceptual. Sí, la narrativa, lo conceptual. Exacto, Y noto que pues sí, hay una inclusión de temas actuales, ¿no? Bueno, exacto, a lo largo, exactamente, a lo largo exactamente. de la explicación se ve. Muchas gracias y Bueno, pues bueno, por sí, esa era mi ejemplo, inquietud. no, por ejemplo, esto que comentabas, o sea, la inclusión de artistas indígenas contemporáneos, eso es la primera muestra que lo está realizando también por una cuestión de adquisición, ¿no? De que Malva recién adquirió estas piezas en el último tiempo, entonces obviamente se les pudo hacer un espacio al arte indígena contemporáneo. eh, digamos, donde también esta cuestión de la diáspora africana también estaba presente, la cuestión de la transformación del cuerpo, las luchas feministas, también, digamos, esto lo que nosotros llamamos el deseo de ser otro, ¿no? O esta dimensión en relación a lo trans, digamos, o sea, son todos acentos que, digamos, obviamente tienen que ver con la perspectiva del hoy. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Lo pueden también poner en el chat o abrir directamente el micrófono. Yo estaba intentando levantar la mano, pero no encontré el cosito. Hola, muchas gracias, Marita. Hola, ¿qué Yo, tal? yo tenía mucha curiosidad como de saber cómo son o sea, como creo que eso va más allá de la curaduría o como una curaduría, una noción de la curaduría más allá de la propia exposición. O sea, ¿cómo constituyen sus acervos? ¿Cómo logran que la institución coleccione arte contemporáneo? ¿Cómo, o sea, cómo esas gestiones son recibidas por la institución a la que pertenece el Malva, que segura, bueno, en el caso de México casi todos los museos son instancias públicas, y ahí hay siempre una negociación, ¿no? Entre como la idea pública del museo y la idea de conservar patrimonios contemporáneos, ¿no? Como que a mí esa tensión me parece que subyace en general en la curaduría y en la exposición, ¿no? Como esta cosa de adquisición de piezas indígenas. Me gustaría un poquito si ahondaras en el tema, que me parece súper importante porque al menos en México cuidamos mucho el patrimonio de antes del siglo XIX, pero hay muy poco trabajo en términos del siglo XX, que ya es el siglo pasado, ¿no? O sea, ¿En términos de conservación decís o en general en términos de adquisición también? No. exacto, o sea, como no solo de conservación, como en condiciones para que las obras permanezcan, sino de deseo de guardar, ¿no? O sea, como hacer colecciones contemporáneas, más allá de la exhibición. Claro. Bueno, a ver, este es un museo privado y en este sentido también ha ido variando en términos de cómo el museo también fue conquistando una mayor institucionalidad propia, ¿no? Digamos, o sea, ser un museo con dueño, obviamente en un comienzo, digamos, todo estaba, eh, digamos, ordenado de una manera más unipersonal y el museo a lo largo de su historia fue construyendo una institucionalidad que le permitió ir formando distintos órganos, ¿no? Que fueran regulando sus propias actividades. Y en este sentido, en relación al coleccionismo, el museo creó en el año 2012 un comité de adquisiciones que, digamos, trabaja a partir, obviamente, de gente que se vincula al museo como parte de un círculo de afinidad y que
anualmente, digamos, aporta fondos para la colección. Y a su vez, el museo, como para también fortalecer su aspecto institucional, se creó un comité artístico. Entonces, Malva hoy adquiere a partir de la interrelación entre estos dos comités. Por un lado, el comité artístico, en el cual, bueno, yo participo, pero además participan otros intelectuales, por ejemplo, bueno, Octavio Saya, Adriano Pedrosa, Julieta González, Andrea Yunta y Gonzalo Aguilar, en el cual anualmente nos reunimos y cada uno va presentando obras, ¿no? También siempre sobre la base de entender cuál es el patrimonio, entender qué debería Malva empezar a coleccionar más, ¿no? Digamos, cuáles podrían ser las líneas de coleccionismo, que en este sentido también han sido explicitadas por la institución en términos de, por ejemplo, artistas mujeres, que el museo, digamos, obviamente como todos los museos, tenía una fuerte mayoría de artistas hombres, entonces hoy la línea de adquisición de artistas mujeres es una línea activa dentro de estas estrategias. La cuestión, por ejemplo, de artistas indígenas también se ingresó como parte de nuestras prioridades. También aparecen cuestiones vinculadas digamos, a áreas de vacancia del propio museo, ¿no? En relación a qué otros países, por ejemplo, México, Argentina y Brasil, obviamente son los países más representados. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de Paraguay? ¿Qué ocurre con el caso de Bolivia? ¿No? Digamos, empezar a entender la necesidad de cubrir ciertas áreas de vacancia. Entonces, ese comité se reúne y trabaja y hace una propuesta de, qué sé yo, 5, 7, 10 piezas a adquirir, que a su vez pasan a este comité de adquisiciones que ellos eligen, digamos así, dentro de sus afinidades, qué piezas van a escoger. Entonces, digamos que funciona hoy la adquisición en función de la articulación de estos dos comités, ¿no? El comité artístico y el comité de adquisiciones. Además, obviamente, de donaciones, bueno, digamos, esa también ha sido una de las estrategias que el museo, por supuesto, como otros museos, ha tenido en función de, qué sé yo, artistas que les ha interesado acercar piezas y obviamente han sido muy bien recibidas. Pero bueno, básicamente en términos de adquisición es a partir de la articulación entre estos dos comités. Muchas gracias. No, a vos. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Yo voy a aprovechar mientras las demás se animan. Un poco en relación a lo que te preguntaba Iván, a mí también me interesa muchísimo saber cómo se van como generando estas decisiones, ¿no? Curatoriales, que ya sabemos por lo que nos has comentado, que también hay determinadas líneas, ¿no? Determinadas prerrogativas que hay que respetar, que tienen que ver con la institucionalización del museo, ¿no? Pero ¿de qué manera, digo, a partir de esta gran agenda, ¿no? global del arte que nos baja algunos temas que se tienen que replicar en distintos museos del mundo, ¿no? Quizás en los más importantes, y sobre todo en el Malva, ¿no? Creo que es el único museo de arte latinoamericano de toda Latinoamérica, ¿no? Este, donde de alguna manera se está como contando una historia, ¿no? Se está debatiendo, se está poniendo sobre la mesa qué pasó en Latinoamérica en distintos periodos. Me parece como importante saber también cuál es como la posición que tiene el Malva en función también de esta gran agenda, ¿no? Porque no sé si la intencionalidad de mostrar determinada historia o contar a partir de un discurso muy puntual sea la misma, ¿no? Quisiera un poquito saber eso, cómo se posicionan, ¿no? Desde la dirección del museo, pero sobre todo desde la curaduría, ¿no? Porque tu visión y tu práctica curatorial difiere, ¿no? De alguna manera. Vos tenés una posición política tomada y sobre todo como docente que me has contado, ¿no? Entonces, eso
cómo se ve reflejado en las colecciones, no en las colecciones, sino más bien en esta exposición, por ejemplo, de Tercer Ojo. A ver, por un lado también, a ver, hay algunas cuestiones que yo no sé si podemos hablar de una escala global, porque, digamos, nosotros tenemos un patrimonio muy situado, ¿no? Digamos, el patrimonio es el arte latinoamericano. Podemos pensar en una escala más global, si querés, en términos de metodología, digamos, de cómo mostrar esos objetos, ¿no? Ok. Pero, digamos, en este sentido, nosotros no, nuestra colección tiene un recorte, como decía al comienzo, ¿no? Un recorte geográfico vinculado al continente, que está, bueno, en línea con, obviamente, determinado tipo de coyunturas en relación al boom de lo latinoamericano, a la construcción de la propia categoría, etcétera. Eh, o sea que en este sentido yo creo que la cuestión tiene más que ver con pensar también los límites en relación al propio acervo. Pero lo que Ok. no entiendo es, digamos, y la cuestión de lo político, digamos, a ver, me parece que ya, bueno, digamos, Malva tiene en ese sentido una colección que en algún punto es bastante política, porque en términos narrativos, digo, esta manifestación de Antonio Berni, ¿no? Que es una pieza claramente, Sí. digamos, una enunciación muy fuerte por parte del artista. Digamos, bueno, otras obras como por ejemplo todo el recorrido de los artistas brasileños neofigurativos, ¿no? Este caso de los dos Che Guevaras de Claudio Tozzi, digamos, como que hay derivas, ¿no? Digamos que, o el caso, por ejemplo, de Fernando Bryce, ¿no? Digamos, donde la deriva de lo político en Malva es una deriva bastante trabajada, digamos, ya desde la propia colección, ¿no? Entonces ahí como Sí. que ya las obras se están dando cuenta de determinado tipo de problemáticas, digamos, disputas políticas, etcétera. Bueno, digamos, uno desde lo curatorial en algún sentido lo pone en escena, digamos, pero el planteo ya lo está haciendo en sí la propia obra, ¿no? Que obviamente se actualiza en relación a las nuevas lecturas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, esta pieza Manifestación de Antonio Berni, que nosotros tanto la hemos trabajado en términos de que desarrollamos un proyecto para el estudio material de la obra, histórico material de la obra, y de hecho hay una plataforma, si quieren, ustedes ponen Manifestación en Foco, Malva, y ahí aparece un sitio web que es solo sobre la pieza, con todo, digamos, un recorrido que busca ser englobador en relación a la información que se tiene sobre la pieza, y además hay un libro que editamos, que también está online, en relación a esta investigación particular, Manifestación en Foco, y la perspectiva de tres investigadores y los conservadores en relación a la obra. Pero digamos, una obra que se ha reactualizado también, ¿no? Una cosa fue en los años 30, otra cosa fue durante los años 60 o el advenimiento del peronismo en los 70, ¿no? Digamos, yo también en los 80 con el comienzo de la democracia, digamos, donde esas pancartas, que si ustedes se fijan hay una que dice pan y trabajo, pero hay otras en blanco, esas pancartas en algún sentido, bueno, se van completando o tienen esa evanescencia que si se quiere, digamos, se completa a la luz de las coyunturas particulares, ¿no? De los episodios concretos que atraviesa, digamos, bueno, en este caso la historia argentina. Sí, totalmente. Es que noto como a partir de tu discurso curatorial como algo súper distinto a lo que yo vi en otro momento y veo como una posición súper tomada, que me encanta, ¿no? O sea, eh, una organización justamente de las obras, de los temas, ¿no? Esto que decís de la reactualización, que sí noto como una diferencia en relación a otras veces que he ido al Malva, ¿no? También puede ser porque nos has contado como con detalle cómo fuiste armando cada núcleo, ¿no? Pero justamente esa narrativa, esa lectura, esa posición curatorial está como muy clara. Por eso sobre todo te preguntaba, ¿no? Como, ¿cómo se da ese tipo como de posición, más allá de que la obra ya sea una obra política, como de la manera en la que se haya adquirido, o en función de otras directrices que puedas tener, ¿no? De alguna manera creo que es como una elección muy, muy personal, ¿no? Y justamente la práctica curatorial es bastante personal, ¿no? En este sentido.
Sí, sí, o sea, igual para mí había, más que algo personal, yo lo interpretaba, por un lado, digamos, más que nada con un compromiso con la colección y con el público, ¿no? Por un lado, con el compromiso con la colección y con las obras, en términos de, bueno, digamos, no solo un lucimiento, ¿no? Una situación de no hogar a las piezas, sino también de que esas relaciones no fueran relaciones eh, exóticas, digamos, o sea, que fuesen solidarias entre sí, ¿no? Digamos, no poner una pieza al lado de la otra que no tuviese nada que ver, digamos, que la narrativa que se teje en esta interrelación del deambular en una sala, digamos, que permitiese un vínculo orgánico entre las narrativas de las piezas, ¿no? Que no hacer decir a las piezas cosas que no dicen, ¿no? Digamos, y en ese sentido para mí sí había un compromiso fuerte con la colección y con cierta solidaridad entre las obras, ¿no? Porque, o sea, hay momentos que, bueno, que la sala tiene más un recorte años 20, un recorte más, digamos, donde esta no cronología por momentos sí aparece, pero porque también tiene que ver con respetar una cierta solidaridad que plantean estilísticamente, ¿no? En términos de materiales, las piezas entre sí. Entonces, para mí también ahí había un compromiso en que las relaciones no fueran, digamos, que tuvieran su ubicación, ¿no? Que tuvieran su pertinencia, tanto desde un punto de vista conceptual como también un punto de vista estilístico. Digamos, más allá de que obviamente planteé que no hay un recorte cronológico, pero digamos, donde fuimos también sensibles a esto, al vínculo solidario de las obras. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora me olvidé lo que iba a decir. Eh, y por otro lado, con el público, perdón, porque bueno, es lo que digo, era volver a que una narrativa curatorial no se vuelva un devaneo intelectual de una persona, ¿no? Digamos digamos, y ahí sí tener la capacidad para poder digamos, como limitar un poco, ¿no? Y ser accesible, ¿no? Pero que la accesibilidad a esta diversidad de públicos también, bueno, eso, pudiese dar distintos niveles de lectura, que era lo que más me interesaba en relación, por ejemplo, a reflexionar sobre el habitar la tierra y que, bueno, digamos, habitar la tierra puede ser algo muy simple, ¿no? Muy resumido como estar en la tierra y a vaporú y no sé qué, o puede ir tomando una dimensión cada vez más densa, si se quiere más política, con otro tipo de compromiso, bueno, en función de quién quién está interrogando esa sala. Y la cuestión de la apoyatura en las vitrinas, que también entiendo le daban otra densidad y obviamente los textos de sala, ¿no? Entonces, como a ir pudiendo complementar la narrativa para justamente ser lo más inclusivos posibles. Perfecto, muchas gracias. No No, sé por si hay favor. alguna otra pregunta, comentario. Si no, Ay, muchas también, gracias. Muchas gracias. La verdad que, bueno, muchas gracias, Eva, por la invitación. Me encantó. Y bueno, muchas gracias también, bueno, Paulina, por yo aprovecho a hacer una a vos última también. pregunta. Sí, claro. Este, em, ¿qué pensás en función de la práctica curatorial en el espacio virtual? Eso, ¿cómo se da en el Malva? ¿Se piensa, se reflexiona o ha sido coyuntural? Un poquito quería saber eso. ¿Vos te referís a una exposición curada virtualmente o a recorridos, digamos, que hoy existen también y que el museo los provee en relación a un recorrido 360 en sala que podés acceder desde la web? ¿O te referís más a una curaduría virtual? Sí, más que nada eso. ¿Sí tiene el Malva o aún no? ¿A qué? No, a ver, A recorridos curadurías virtuales. 360, por eso no, recorridos 360 tienen todas las muestras, si ustedes ingresan,
digamos, a la muestra, siempre está la posibilidad de acceder a ese recorrido virtual, que bueno, es un 360 que vas con el mouse recorriendo y vas haciendo foco, digamos, como con una cierta, con una gran versatilidad, mejor dicho, de la herramienta en relación a la visita virtual de la muestra, ¿no? Sí, Malva, respecto a lo que es una curaduría virtual, Malva desarrolló durante la pandemia solo un proyecto de curaduría virtual que estaba en relación al desarrollo de la performance en América Latina desde los años 80. Entonces ahora no me acuerdo exactamente el nombre, no sé, se me fue de la cabeza, es la edad, me parece. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre del proyecto. Bueno, que era un proyecto donde precisamente se trabajaba, digamos, desde la virtualidad, este recorte curatorial en relación a la performance de los 80 y era, bueno, muy atractivo y en este sentido, porque, bueno, en sí la performance como registro, también el video y la fotografía, ¿no? Como básicamente el registro de la performance, permitía, digamos, como que no había pérdida, si se quiere, ¿no? O había poca pérdida, ¿no? Entre la dimensión corporal de visitar una exposición y hacer un trabajo más virtual, bueno, digamos, en este desarrollo que implicaba entrevistas, fotografías, videos, ¿no? Digamos, se iba generando estos distintos abordajes de distintas experiencias performáticas y digamos así que funcionaba muy orgánicamente en el dispositivo web, digamos, ¿no? También en relación a la materialidad que la propia performance, digamos, obviamente la dimensión espacial es imposible, eso no estaba, pero en lo que atañe a la documentación de la performance, digamos que era bastante amigable la posibilidad de acompañarlo en este nuevo soporte web. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias. A mí sí me interesa eso porque creo, ¿no? Que no es como lo mismo curar en el espacio que en el espacio virtual, ¿no? Hay como una diferencia y siempre me interesa saber como las posiciones que tienen los distintos y distintas curadoras en relación a eso, ¿no? Ahora me parece que es algo que, bueno, que hubo, digamos, obviamente que me imagino que hay museos que lo deben continuar, creo que Fundación March, por ejemplo, en Madrid, tiene un proyecto más sistemático en relación a este tipo de curadurías virtuales. En nuestro caso, yo igual no estaba en Malva en ese momento, pero en el caso de Malva fue muy coyuntural, ¿no? Digamos, obviamente vinculado a la pandemia y a la necesidad de generar contenidos y sabemos también de qué manera también han crecido toda esta dimensión comunicativa del museo en relación a los distintos canales, ¿no? Le hace Instagram, plataforma, Twitter, digamos, ¿no? Como que también la pandemia nos abrió a un nuevo tipo de museo comunicativo que creo que si bien bueno, Malva ya era un museo muy de la comunicación, digamos, de tener estructura de marca y fuerte desarrollo en términos comunicativos, me parece que fue algo que la pandemia nos puso a todos frente a esa dimensión de tener que explotar ese registro, digamos, como los museos, ¿no? Digamos, fue algo muy que realmente se dio y que llegó para quedarse en algún sentido. Porque, digamos, hoy mismo, bueno, estamos compartiendo esta conversación que también, digo, como que hoy hemos habitualizado cuestiones que durante la pandemia, que llegaron muy desde la pandemia, si bien tecnológicamente tal vez ya estábamos habilitados para hacer esto, digamos, claramente este formato es un formato de la pandemia que llegó para quedarse y que lo celebro porque, bueno, hoy me permite a mí desde Buenos Aires estar compartiendo con ustedes una curaduría, una investigación, digamos, con ustedes que, bueno, básicamente están en México, ¿no? Más allá de que obviamente cualquiera puede participar. Pero bueno, a mí me parece como más complejo pensar como curadora en términos de curadurías virtuales. Me parece que hay casos que pueden funcionar bien,
en relación, por ejemplo, a lo que estoy compartiendo de la dimensión de lo performático, digamos, obviamente en relación al registro, a la cuestión, bueno, a veces la fotografía, el video, tal vez permite hacer, digamos, ¿no? Determinados soportes, creo que nos permiten hacer curadurías y que pueden llegar a ser experiencias interesantes como espectadores, digamos, como consumidores de ese tipo de experiencia, nos pueden resultar muy atractivas, ¿no? Por ejemplo, una curaduría en video posiblemente pueda llegar a ser, lo veo más permeable. Ahora, hay aspectos donde obviamente la visualidad pone en juego la materialidad y me parece mucho más complejo. Claro, completamente de acuerdo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para ir concluyendo. Bueno, nada más que agradecerte, Por Marita, favor, por una este alegría, tiempo una alegría, una compartido, alegría. agradecerte muchísimo también que nos compartas esta exposición en el Malva. Y bueno, a todas, todos, todes, agradecerles también su acompañamiento. Y bueno, contarles que el siguiente semillero va a ser el 22 de noviembre con Juliana Vidarte, la curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Lima, para que estén atentos a esta información y toda esta info va a estar en las redes del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Muchísimas gracias, Marita, te mando un abrazo No, por favor, enorme. gracias a vos, Eva, por la invitación y bueno, a todos por compartir. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Muchas gracias. Chau, chau.